La luz del tiempo se abrió y mis patas tocaron calles que olían a pan recién hecho, pescado fresco y cera de lámpara, aromas que cuentan vidas enteras en pequeñas notas. Pompeya respiraba una mañana común, ajena a lo que ya se movía bajo sus pies, como un secreto antiguo que volvía a despertar. Era el año 79 después de Cristo y las fachadas pintadas mostraban colores intensos donde dioses y escenas cotidianas conversaban con quienes pasaban. Niños corrían, vendedores recitaban precios, mujeres peinaban su cabello bajo columnas. Todo era tan normal que la palabra tragedia parecía imposible. Sentí primero un murmullo en el suelo, un susurro profundo que atravesó las piedras bajo mis patas. Los animales reaccionaron antes que los humanos. Perros inquietos, aves dispersas, peces saltando en los tanques. La naturaleza, siempre sabia, hablaba un idioma que la prisa humana rara vez escucha. En el mercado, un hombre señaló hacia el norte y mencionó a Plinio el joven. Dijo que su tío, Plinio el viejo, observaba humo desde mi seno. Para algunos era rumor, para otros advertencia. Allí, la rutina cosía el día y apagaba cualquier alarma. Las sombras de las columnas se alargaban y el sol parecía demasiado limpio, translúcido como vidrio pulido. Había un peso sutil en el aire, una opacidad que nadie podía explicar, como si la ciudad estuviera siendo cubierta lentamente por un velo invisible. Mientras caminaba por los callejones, sentí el tiempo estirarse, haciendo que cada sonido tuviera más significado. El golpe de una puerta, el tintinear del metal, una risa que terminaba sin razón. Pequeñas señales que, juntas, formaban el rastro de algo que todavía no se atrevía a mostrarse. En el puerto, marineros hablaban en voz baja de temblores sentidos en alta mar, burbujas extrañas en el agua y olores a azufre que venían del oriente. Hombres acostumbrados al mar distinguían bien los ruidos peligrosos y sus rostros se tensaban en silencio. Cerca de las termas, mujeres notaron burbujas en charcos y leves vibraciones en las tablas donde secaban ropa. Algunos reían, otros hablaban de presagios. La incredulidad es una manta delgada que a veces protege de la verdad y al mismo tiempo la encierra. Las palomas levantaron vuelo en bandadas desordenadas, cruzando el cielo como cortinas rasgadas. Las observé y comprendí el mensaje. La ciudad estaba siendo llamada, no por humanos, sino por algo que surgía desde dentro del mundo. Un joven carpintero, manos endurecidas, retiró una tabla del suelo diciendo que había sentido una vibración. Un temblor, murmuró. Miraba al Vesubio, silencioso allí, como una presencia eterna que ahora se movía, sutil e inconfundible. En una calle lateral oí una voz hablar de sueños extraños, animales nerviosos y columnas de humo vistas en la distancia. Algunos creían, otros desviaban la mirada. Así es como la historia se arma, en pequeñas dudas que se multiplican. Y yo, gato viajero, vi a la ciudad respirar su último compás de inocencia, sintiendo bajo mis patas la tensión antes del paso decisivo. El Vesubio aún dormía, pero sus señales ya hilaban el día, tejiendo con calma el hilo que pronto se rompería. El sonido llegó como un rugido antiguo desde las entrañas de la tierra, un ruido que hizo a la ciudad contener el aliento. Tejas vibraron, jarras golpearon entre sí, y por un instante las personas se miraron, intentando descifrar lo que el mundo acababa de pronunciar. Se levantó entonces una columna de humo, una torre negra que creció tanto que pareció tocar el día, tomando la forma de un pino gigante, imagen que Plinio el joven registraría para la historia. Era la naturaleza mostrando, con furia y belleza, su firma inconfundible. Piedras pómez comenzaron a caer del cielo, primero pequeñas, luego del tamaño de un puño, rompiendo techos y cerámicas. Era una lluvia al revés que marcaba el inicio de un peso nuevo sobre la ciudad, un manto difícil de remover. El polvo envolvía los rostros y los rincones se llenaban de un silencio tenso. Personas buscaban refugio, improvisaban paños,
corrían con niños en brazos. El ritmo del tiempo cambió. La rutina cedió a la urgencia y la urgencia convirtió la vida en supervivencia. Soldados que antes imponían orden, ahora llevaban miedo en los ojos mientras intentaban organizar rutas. Gritos de ¡al puerto! ¡Al puerto!" resonaban como un coro desesperado. Valor y pánico se mezclaban en cada esquina. Yo me protegí bajo un pórtico, observando cómo el humo volvía opaco el mundo. El horizonte se transformó en una acuarela gris, y la ciudad que antes mostraba colores ahora se desvanecía en sombras. Las calles eran un tapiz de pasos desordenados, carruajes atrapados, animales asustados, hombres empujando cofres pesados. El apego a las cosas es un lenguaje humano que he visto en guerras y desastres. Intentan llevar consigo lo que los define, incluso si eso dificulta la huida. Vi una pareja que, en vez de correr, se arrodilló ante un pequeño altar doméstico, besando las figuras de sus dioses tutelares. Sostenían sus penates como si pudieran detener el cielo con las manos. La fe, en ese momento, era la última forma de resistencia. Gritos competían con súplicas. Unos intentaban negociar, otros rezaban. Muchos buscaban simplemente a alguien conocido. La ciudad se volvió un organismo que solo intentaba mantenerse unido, respirando como un pecho febril. Una rueda se partió bajo el peso del suelo cubierto de ceniza. Las personas cayeron, se levantaron y volvieron a correr. Vi manos ofreciendo ayuda a desconocidos, y eso, más que cualquier héroe público, es lo que me consuela. La solidaridad espontánea. De mi seno llegaban rumores de barcos preparados para rescatar. Plinio el Viejo, hombre del mar y del estudio, ya encabezaba esfuerzos que serían recordados como valentía. Pero el valor no garantiza salvación para todos. La ciudad, rendida al miedo, se movía más lento. Cada respiración exigía más fuerza. Personas intentaban salvar retratos, estatuillas, cartas y pequeños objetos que guardaban memoria. Fragmentos de vida aferrados contra el tiempo. La ceniza se espesó y cada inhalación se volvió un trabajo. El sol, cuando lograba verse, ya no era claro. Estaba cubierto por un velo de polvo que suavizaba sombras, dejando la ciudad en tonos de plomo. El día murió de repente, sin el ritual del atardecer. La luz se apagó y cayó una noche prematura, extraña, con truenos volcánicos que trazaban líneas de fuego en el cielo. Esa oscuridad tenía el peso de un aviso final. Hombres intentaban arrastrar cargas, mover barcos, salvar redes, pero el polvo acumulado, como una nieve sucia, hacía inútiles los esfuerzos. Quien insiste en cargar el pasado pierde a veces la oportunidad de alcanzar el futuro. Llegaban relatos de barcos preparados, de hombres de coraje dispuestos a recibir a quien alcanzara la costa. Plinio el Viejo se convertía en símbolo, mezclando ciencia y compasión en actos que unían tragedia y grandeza. Mis patas estaban cubiertas por una película espesa de ceniza y el sonido del mundo se volvió un gruñido distante. Comprendí que nada allí volvería a ser igual. Lo que el fuego no destruyera, la ceniza enterraría y luego preservaría. En medio del caos, algunos comerciantes convertían toldos en refugios improvisados y manos anónimas ofrecían agua y cuidado. Incluso en el final, la humanidad buscaba formas de consolar. La noche parecía no tener bordes. Cada paso levantaba nubes de polvo que cubrían los rostros y borraban los detalles. Pisos, mosaicos, pinturas murales. Todo se volvía gris, como si la ciudad se transformara en una escultura olvidada. Lugares antes llenos de vida, baños, gimnasios, comedores, estaban vacíos. Platos servidos y objetos aún tibios sobre las mesas. La vida se detuvo en medio de un gesto, y eso duele profundamente. Entre explosiones había silencios tan profundos que parecían gritos. En esos espacios sentía las historias de las personas, vidas enteras comprimidas en gestos no realizados, palabras no dichas, encuentros postergados, abrazos prometidos que nunca llegaron.
Vi un grupo que intentaba llegar al mar, empujando redes y cargando cuerpos. Pero el mar, tantas veces refugio, devolvía ahora restos. El puerto estaba bloqueado por escombros. A veces la salvación también es un puerto cerrado. En un callejón encontré una familia intentando encender una vela. Sus ojos reflejaban miedo y ternura. La llama temblaba mientras la ceniza intentaba apagarla. Aún así, ese gesto pequeño era un acto de humanidad, resistiendo al final. El tiempo, frente a la tragedia, a veces se inclina, no por misericordia, sino por reconocimiento. Sentí ese peso. La manera en que el mundo registra, silencioso e implacable, cada instante que el destino interrumpe. Al amanecer, llegó un sonido imposible de describir, un rugido tan profundo que parecía sacudir los huesos del mundo. El Vesubio liberó, en un solo gesto, lo que guardó por siglos. La nube piroclástica apareció como un fantasma de calor y piedra, bajando la ladera sin pedir misericordia. Era veloz, letal e invisible en su furia. Las personas no tuvieron tiempo ni para un último grito. Sentí el aire vibrar como una cuerda tensa. Mi cuerpo se endureció. El calor llegó sin aviso, quemando, anulando el instinto. Las formas humanas quedaron inmóviles, atrapadas en un segundo eterno. Algunas manos aún buscaban algo que ya se disolvía. Otras extendían brazos hacia niños. Otras intentaban cubrir el último suspiro de alguien. Todo quedó estático, como esculturas condenadas a no moverse jamás. La nube pasó rápido, y quedó un silencio sagrado. Caminé entre los cuerpos petrificados no con horror, sino con reverencia. Cada postura contaba una vida entera, detenida en su último latido. El Vesubio, tras su descarga mortal, permaneció inmenso y sereno, como si hubiera devuelto al mundo aquello que guardó en su profundidad. Algo había sido escrito allí, no en papel, sino en piedra y ceniza. Las calles eran corredores de memoria. Caminé entre formas que parecían esculpidas por el destino. La ciudad era una vitrina trágica que mostraba al futuro lo que significa detener la vida en un solo instante. Había escenas que parecían cuentos breves. Un comerciante con la mano extendida, una madre protegiendo a su hijo, un artista cuyo pincel había caído. Cada cuadro decía más que cualquier crónica. Recordé a Plinio el joven, quien transformaría en palabras lo que los ojos no podían abarcar. Sin sus cartas, tal vez Pompeya habría quedado apenas como una mancha de polvo en la memoria del mundo. Pero había vidas sin nombre, historias anónimas preservadas en silencio. Ellas formaban el tejido humano que la catástrofe no logró borrar por completo. Hablarían durante siglos sin pronunciar una palabra. Entré en casas donde mosaicos aún mostraban escenas de alegría, de dioses, guerreros y amantes. Era extraño ver tanta belleza enterrada, como si la ciudad hubiera decidido dejar una cápsula para el futuro. El tiempo volvió a moverse, pero yo había cambiado. Comprendí que la memoria humana, incluso mutilada, siempre encuentra formas de permanecer, y que la tragedia, paradójicamente, es también archivo de la humanidad. Los bordes de lo real comenzaron a deshilacharse, y Pompeya se alejó como quien guarda una reliquia pesada, con cuidado, con respeto, con una tristeza que no se suelta. Miré por última vez los pasillos llenos de vidas interrumpidas. Entre estatuas y fragmentos, millones de historias quedaron sin final. Comprendí que ser testigo es honor y castigo al mismo tiempo. Sentí el tiempo girar a mi alrededor, formando un pasaje de luz frágil. No había señal del siguiente destino, solo la certeza de que algunos eventos pesan incluso sobre el viento. Los llevo conmigo como brasas apagadas. Respiré una última vez ese lugar que fue ciudad y ahora era memoria. El olor de la ceniza permanece incluso cuando uno se va. Yo, viajero, entendí que mi deber es recordar sin disminuir, narrar sin traicionar. El arco del salto se abrió. No quedaban gritos, solo el susurro del tiempo llamando y la sensación de que, donde sea que vaya, llevaré el peso de estas vidas transformadas en historia. Cerré los ojos
y dejé que la luz me llevara. Pompeya quedó atrás, pero sus imágenes siguieron vivas dentro de mí, como páginas grabadas en piedra. Y así partí de nuevo, sin respuesta, pero lleno de memoria. Si quieres seguir viajando conmigo a los momentos que moldearon a la humanidad, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Cada salto revela cómo el pasado aún respira bajo nuestras memorias. Nos vemos en el próximo episodio.